Buenos días, hoy es 11 de marzo, una fecha particular e histórica. El presidente más joven que se conozca hoy día va a asumir el mando, Gabriel Boric, que representa una alianza de izquierda, de diversas izquierdas, de centro izquierda también, por cierto, ahora último, eso no hay que olvidarlo. Eh, pero también estamos en una situación internacional tremendamente complicada, una situación de un conflicto bélico, ¿no? Y este conflicto bélico ha sido abordado por los medios de comunicación nacional de una manera bien particular, y yo diría que rabiosamente abanderada por la OTAN y la postura norteamericana, en esta lectura mediática que uno puede recibir. La Federación Rusa y el líder Vladimir Putin son el enemigo público de la humanidad. En este relato difundido por estos medios de información hay una retórica maniquea, eh, con una lógica de buenos y malos que cubre todo el espacio de las comunicaciones, y en donde evidentemente que desde ese punto de vista el daño principal es a la reflexión. Todos sabemos que cuando se desatan conflictos bélicos, eh, uno de los elementos principales que se daña es la capacidad de la información, es la capacidad de la información veraz, y que en ese sentido, tanto Ucrania como Rusia, como la OTAN, como Estados Unidos, cumplen con el rol político-militar que les corresponde a cada uno. Son tiempos de guerra, y distinguir desde ese punto de vista lo real de lo imaginario se va a volver casi una labor casi exclusiva de especialistas, en donde la población civil, en donde el mundo que está en su casa, que va, que sale a trabajar, que vuelve, que escucha la radio, que ve la televisión, lo que está recibiendo en definitiva muchas veces, más que información, es propaganda. Y eso yo creo que ha sido la tónica y la constante en estos últimos días, desde el 22 de febrero en adelante, como si el conflicto hubiera comenzado el 22 de febrero, como si este conflicto no se arrastrara desde el 2014 e incluso desde antes, desde la construcción misma, ¿no es cierto?, de Ucrania como Estado independiente a partir de los 90. Como si no hubieran existido bombardeos en el Donbass, en Crimea. Como si no hubieran 15.000 muertos previos a esta intervención militar del 22 de febrero. Como si Putin fuera un leninista, y Putin es la expresión de un sector de una burguesía rusa cercana a un grupo que se llama de San Petersburgo, que son nacionalistas, que son de religión ortodoxa, que son anticomunistas, y que reivindican para sí el hecho de que Rusia tiene que cumplir una labor importante dentro del concierto internacional. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen territorio, porque tienen armas, porque tienen desarrollo tecnológico, en definitiva porque son una potencia y reivindican ese valor y ese espacio. Digo esto para que nos situemos que cuando uno está mirando, porque la mirada que yo hago y la mirada que hace Juan Andrés no es una mirada así porque sí. Nosotros estamos mirando desde el mundo de la izquierda e intentamos hacer un análisis lo más objetivo posible, pero observando el mundo desde la construcción de la izquierda. Y eso implica tener una mirada crítica, una mirada profunda de un conflicto duro, complejo, de un conflicto que tensa a toda la humanidad, que la tensa, yo diría, en 4 ámbitos fundamentales: dentro del punto de vista financiero económico, dentro del punto de vista social, cultural, comunicacional, dentro del punto de vista, ¿no es cierto?, de la dimensión de las comunicaciones,
Y por cierto, en lo bélico directo. Por cierto, en lo bélico directo, con muertos, con bombardeos, con ocupación de espacios. Hoy, con la aparición también de armas biológicas que pretendían ser ocupadas o que estaban siendo preparadas y que incluso en los medios norteamericanos les ha costado mucho explicar públicamente esta situación. Juan Andrés, bueno, estamos volviendo, pues. Estamos volviendo, Estamos volviendo. comenzamos duro, ¿no? Partimos de Estamos inmediato. volviendo y este primer programa nos toca en esta situación y hay que asumirlo. Uh-huh. Yo creo que el análisis que ha hecho Omar me parece muy importante. Creo que en Chile la hegemonía mediática está cometiendo una perversión gravísima, porque son verdaderos ecos de resonancia de la política militar, militarista, económico-financiera de un sector, Estados Unidos y la OTAN, sus socios europeos. Y eso oculta y disminuye y tergiversa los hechos que están ocurriendo en el escenario de la guerra, Rusia y Crimea, pero también tergiversa fuertemente las consecuencias de todo eso. Y para poder entender esto, yo simplemente agregaría algunos puntos. Lo primero, la acción militarista en el sentido de que se usan las armas, ¿no? Las armas, para generar un control hegemónico en todo el planeta, después de la caída de los socialismos reales, estamos hablando de finales de los 80. La acción militarista de invasión y de guerras de intervención neocoloniales es patrimonio de Estados Unidos y sus socios europeos. Ellos, en vez de ir hacia la paz mundial, lo que hicieron fue apresurar el tranco y generar lógicas de intervención militar en donde pudieron. Estamos hablando del Oriente Medio, Irán, Irak, Siria, Libia, el Líbano, Palestina. Estamos hablando de una zona del mundo extraordinariamente grande, si uno la quiere ver solo geográficamente. Estamos hablando de una zona estratégica porque ahí hay petróleo. Y estamos hablando de una zona estratégica geopolítica porque ahí hay varias zonas, entre ellos un canal, que producen un trasvasije en el comercio mundial. Ya antes de eso, Estados Unidos tenía una flota de su armada hasta los dientes en toda esa zona, y después junto con sus socios europeos y la OTAN, lo que hicieron fue desplegar acciones militaristas de intervención directa. Aquí hay que recordar que una de las peores fue la invasión a Irak, bajo la justificación que en Irak había armas atómicas, y una investigación del Senado norteamericano dejó en evidencia después que nunca existieron armas atómicas en Irak. De este tipo de cosas estamos hablando. Los ejércitos regulares de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron directamente en toda esa zona, en el Cuerno de África, pero también los aparatos de inteligencia, los grupos mercenarios, en fin. En esa zona, para ser súper claros y objetivos, en esa zona interviene Rusia cuando se produce el ataque frontal para destruir el Estado sirio. No antes, no antes. Pasaron muchos años, muchas guerras de intervención militares, pero Rusia no intervino en esa zona solo cuando se produce la invasión directa a Siria, porque Rusia considera que ahí hay un peligro para su estabilidad, no en esa región, sino que en la región donde tiene fronteras, ¿no? Ese es un dato que yo creo que es importante considerar, Omar, porque aquí se quiere, en los medios hegemónicos de nuestro país, en la élite,
la económica, la oligárquica, la política, en fin, los pro-norteamericanos, los pro-europeos, los eurocentristas, buscan no considerar estos elementos, porque estos elementos dejan en evidencia de que la lógica militarista proviene, insisto en este punto, de los Estados Unidos y de los europeos después de que se produce el desplome de los socialismos reales. Ojo, desaparece la Unión Soviética, desaparece Yugoslavia, desaparece Checoslovaquia, cambia radicalmente el sistema político y económico en Polonia, en Bulgaria. Ese es el escenario a partir del cual, con la predicción y proyección de Marx, que se cumple, pero a todo dar, que es la globalización del capital financiero, estamos hablando de la misma época. En filosofía, en el terreno de la existencia de ideas, esta embestida neocapitalista, neoliberal, toma la idea del fin de la historia. Es decir, de aquí para adelante ya no hay más que pensar en un nuevo sistema económico, político, mundial, simplemente mejorar el capitalismo en todas sus dimensiones, que además nos trae la democracia planetaria. Ojo, ojo, que en nuestro continente, previo a esta situación, previo a esto, Estados Unidos lo que hizo fue agudizar su bloqueo militar, económico, financiero y de todo tipo sobre Cuba, tratar de neutralizar la revolución sandinista con intervención militar directa. Yo quiero decir, busquen el nombre siguiente: Oliver North, coronel del ejército norteamericano. Encabezó la compra de armamento en el Oriente Medio para traerlo y armar a las contras en Nicaragua. Y no le salió por nada. Todo esto porque era parte de una operación militar norteamericana. En El Salvador, lo mismo. Y en nuestra región, en ese periodo, décadas previas, lo que hizo Estados Unidos fue voltearse a todos los gobiernos democráticos progresistas de nuestra región, entre ellos el del presidente Allende, entre ellos el del gobierno de Argentina, el de Perú, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Uruguay, e instalar dictaduras militares atroces con terrorismo de Estado mediante. Fíjate, Omar, que es tan relevante contextualizar esto, porque recién ahora en Chile, un documento que ha sido, de nuevo, volvemos a lo mismo, prácticamente ignorado por la hegemonía mediática, por los hegemones mediáticos, y también por otros sectores que parece que no les gusta ver la verdad, les incomoda, les produce un sentimiento atávico. El ejército de Chile, por primera vez en su historia, ojo, en un texto, reconoce que el ex comandante del ejército, en ese momento comandante en jefe del ejército, René Schneider Cheró, fue asesinado por la CIA para impedir que asumiera el presidente Salvador Allende. Por primera vez. Entonces, todo esto que decían que nosotros, los comunistas, los izquierdistas, nos pasamos películas, teorías conspirativas, que la CIA, que todo esto es real. Es real. Y en ese texto que salió ahora, hace días atrás nomás, hay varias situaciones de este tipo: el asesinato del general Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires, la operación retiro de televisores, entre comillas se llama así, a partir de la cual Pinochet ordena retirar los cuerpos y lanzarlos al mar, la caravana de la muerte, a propósito de que muere el jefe de esa caravana de la muerte impune, murió en estos días, impune, Arellano Stack. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque junto con el terrorismo de Estado, toda nuestra región vivió un nivel de sometimiento para poder producir el cambio que después se produce en el Oriente Medio, años después, se produce en todo el territorio de la Unión Soviética, se produce en Alemania y se produce en parte de Europa. Y si no se produjo en el sudeste asiático con la dimensión que buscaban, es por la presencia de China.
Aquí hay un dato también que es importante considerar. China y la India son dos países que nunca han intervenido en este tiempo contemporáneo en acciones de invasión hacia otras zonas del planeta. Sí han reaccionado frente a situaciones fronterizas, sí. Y lo que está pasando en este momento en Rusia es el mismo escenario. Rusia reacciona militarmente porque esta ofensiva militarista que viene desde los 80, pasa por los 90, sigue en el 2000, que no se ha detenido, hoy día busca generar un control territorial en la frontera misma de Rusia. Mira, Karin Evesperger, que la conocí porque fuimos compañeros de la Escuela de Periodismo hace un tiempo atrás en la Universidad Católica, que es una analista que ha escrito en el Mercurio, que ha escrito... Ella dice esto, dice, sí, lo que pasa es que no se puede desconocer que Estados Unidos y la OTAN se fueron a meter al territorio ruso. Eso es. Y se fueron a meter no de cualquier forma, se fueron a meter con fuerzas armadas, con fuerzas militares. Si ahora es evidente que Ucrania estaba armado, es evidente que los laboratorios que tú señalabas, Omar, de armamento biológico, Estados Unidos no lo va a poder negar. Ellos están ahí hace años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos y por qué la OTAN y por qué Europa privilegian la acción militarista desencadenando guerras? Porque esta no es la primera. Tú mencionabas anteriormente 14.000 muertos. Sí, pues. 14.000 muertos en esa misma zona. Lo que pasa es que aquí los medios hegemones vuelan, pues, vuelan, con un grado, perdona que lo diga así, de responsabilidad, de falta de humanismo muy grande. Porque es re fácil generar lógicas atávicas desconociendo los hechos. Y efectivamente, esta es una guerra que tiene un sustrato económico financiero, de mi punto de vista, de impredecibles consecuencias. Porque la apuesta que está haciendo Estados Unidos, Europa, el Fondo Monetario Internacional, es a reventar la economía rusa. Y es a reventar la economía china. Y es a reventar la economía de la India. Y es a reventar la economía de Sudáfrica. Y se me apura un poco más, van a tratar de ir sobre la economía brasileña, porque en esta vuelta Brasil se declaró neutral. México se declaró neutral. Los países del BRICS, que he mencionado varios de ellos, se declararon neutrales. Y si uno mira los territorios, se dedica un poquito a mirar los territorios y la cantidad de habitantes, son bastante más que el resto. Bastante más. Fíjate, Juan Andrés, que a lo que tú dices, yo añadiría lo siguiente, como para ir complementando esto. Yo creo que cuando uno hace una lectura de medios internacionales, cuando uno hace una lectura de articulistas y qué sé yo, de opiniones que se van dando en diversos lados, yo te diría que hay un tema que es sumamente relevante y que se habla muy poco en Chile, y que tiene que ver con el hecho de que con la derrota de la ex Unión Soviética, la OTAN no se conformó con el hecho de que el Pacto de Varsovia se disolviera. No se conformó, ni siquiera respetó los propios acuerdos firmados por ellos, donde decían que ellos no se iban a mover un milímetro. Muy por el contrario, fueron desplazándose hacia el este, hasta llegar, ¿no es cierto?, a Ucrania, que Ucrania tiene una particularidad, está muy cerca de Moscú. Tiene una particularidad, está muy cerca de Moscú. Hay otros lugares, ¿no es cierto?, donde están más alejados. Son fronterizos, pero están más alejados. Ucrania no. Claro. Omar, Otro elemento sí, importante, para ir vale, complementando un poco más. dale. Yo creo que aquí lo que no puede ocurrir, y creo que uno de los temas que no puede pasar con las izquierdas, es que haya una omisión desde el punto de vista del análisis político de la situación. No puede haber un temor a abordar el tema.
Porque hay elementos de construcción ideológica, política, social, hay acumulación de conocimiento para poder venir y hacer un análisis medianamente serio y desde la perspectiva de la izquierda. ¿Cómo no vamos a venir y a tomar, ¿no es cierto?, la acumulación del capital de Rosa de Luxemburgo? ¿Cómo no vamos a hablar de imperialismo y de guerras imperialistas y de guerras de capitales? ¿Cómo no vamos a decir si en este mismo programa nosotros hemos dicho que aquí hay una contradicción brutal y que esa contradicción brutal tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciertos sectores que reivindican espacios nacionales y otros que están reivindicando posiciones globalizadoras? Y que hoy día uno de los elementos de contradicción es que tú tienes una burguesía nacional desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que quiere construir un tipo de capitalismo, que es la rusa, y una burguesía transnacional, no solamente norteamericana, sino que también europea, ¿no es cierto?, que quiere concebir las relaciones internacionales y las relaciones económicas desde otro punto de vista, desde el mundo anglófono. Si nosotros no entendemos eso y no somos capaces de explicar a quienes son parte de este mundo de las izquierdas, que aquí estamos en un conflicto entre soberanistas y globalistas. Y por eso esta situación con el BRICS, porque son construcciones nacionales y que, Claro, que quieren tener relaciones económicas, por supuesto, si no están fuera del espacio del capital. No están fuera del espacio del capital. Lo que pasa es que son formas distintas de laboral desde el punto de vista del capital y de sus relaciones económicas políticas. sí, yo insisto, Mar, en un punto. Aquí quien ha puesto el factor militarista en la guerra de intervención es Estados Unidos. ¿Sí? Y la OTAN, que en un momento en los 90 que vamos a liberar al mundo de estas civilizaciones extremas en el Oriente Medio, que aquí, que acá, que lo demás allá, pero quien ha operado militarmente desde el punto de vista de lo que significa la intervención directa con fuerzas armadas es Estados Unidos. O sea, Antes de las dos torres gemelas se produjo Irak. Y vuelvo a ¿sí? repetir, la razón por la cual se invade Irak nunca fue real. Entonces, en nuestra región, después de las dictaduras, cuando intensificaron el bloqueo sobre Cuba, en el periodo de los 80-90, con los estados de excepción brutales, el pueblo cubano fue sometido a hambruna. Hambruna. Se produce algo que los norteamericanos y el poder imperial norteamericano no esperaba. Y es que desde Venezuela, desde Bolivia, desde Nicaragua, desde El Salvador, desde Ecuador, desde Argentina, desde otras naciones, empiezan a emerger procesos de emancipación, encabezados por grandes líderes, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Fidel, Ortega, Correa en Ecuador, Evo Morales, un campesino cocalero, y rompen el escenario que aquí se había instalado, que era el de la tercera vía, que representa Lago de Escobar, Toledo en Bolivia, en Argentina la debacle de la Rúa, la debacle, y la tercera vía se fumó, se desplomó, no duró mucho. Y lo que emerge es este proceso de emancipaciones de estados nacionales, ahí se crea la UNASUR. El 2014 en La Habana se crea la CELAC, que es el organismo de integración más avanzado que tiene la región junto con el ALBA, pero la CELAC es más abierto, sin la presencia tutelar de Estados Unidos y de Canadá, por primera vez en la historia del continente. ¿Qué es lo que produjo eso? Revirtió la ofensiva norteamericana de transformar a nuestra región en un patio trasero sin fronteras, es decir, controlar directamente los mercados financieros que lo hacen, los mercados energéticos que lo hacen, el agua que lo hacen. Es decir, en nuestra región, esta ofensiva ha tenido estas características con esta contraofensiva desde el punto de vista de los procesos emancipatorios. Esencialmente es lo mismo que está ocurriendo en el Oriente Medio, en África y ahora en Crimea. Exactamente lo mismo. La diferencia cualitativa es que Estados Unidos y Europa
han entrado en una crisis latente desde el punto de vista económico-financiero y se dan cuenta de que ya no pueden ese mundo que visualizaron y que Marx lo proyecta como la contradicción dialéctica principal de un periodo histórico de la humanidad, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Es decir, el planeta en medio de la crisis de la pandemia, la profunda crisis medioambiental, profunda, no sale de esta con este sistema económico y con este sistema político. No sale. No sale. Y de una vez convenzámonos, porque hay gente que todavía cree que tenemos posibilidades de salir con cositas por aquí, por allá. Si no, ya no, porque se ha tocado las bases mismas esenciales del sistema de vida, en la biodiversidad, en la biología, en la humanidad, en todos los planos, en todos. No hay ninguno que esté siendo tocado por este riesgo de que no tengamos vuelta atrás. En ese contexto, el horizonte de la humanidad está dado por un multilateralismo que supera a Estados Unidos y a la OTAN, que reconoce a lo menos el derecho internacional como cuestión fundamental. Y que no, ¿cómo decirlo? Trágicamente, porque es una tragedia esto, no vuelve sobre el tema de las guerras como mecanismo de intervención y Sí, como mecanismo sí, de solución de conflictos. sí, sí, Juan Andrés, yo te diría que frente a esto, cuando uno mira, por ejemplo, las características de la Primera Guerra Mundial, y cuando ve las discusiones de la izquierda frente a la Primera Guerra Mundial, uno distingue dos líneas. Una línea que era la de Kautsky, la de Bernstein, y otra línea que era la de Rosa de Luxemburgo y luego la de Lenin. Desde una perspectiva se hablaba, ¿no es cierto?, de que si bien es cierto el imperialismo existía, el imperialismo era un accidente dentro de esta dimensión de la acumulación capitalista. Para Rosa de Luxemburgo, para Lenin, eran parte propia de la vida de ese modelo de capital y de ese modelo, ¿no es cierto?, de estructura, de cosmovisión. Y yo creo que hoy día estamos en una situación no idéntica, pero sí uno nota esa inhibición de ciertas izquierdas a hablar por lo claro. Y uno lo ve cuando uno lee los discursos de las izquierdas europeas y cuando uno ve ciertos discursos también de las izquierdas latinoamericanas, pero que también desde ese punto de vista, ya sea por la situación en la que estamos viviendo, también tienen que venir y elaborar y han sido un poquito más claras, fíjate que incluso que las izquierdas europeas. Cuando uno ve, por ejemplo, yo lo recomiendo, el programa La Base, donde están los sectores, ¿no es cierto?, del Podemos español, y uno ve el análisis que ellos hacen, si uno mira, eso es Kautsky remasterizado. Entonces, dentro de esa dimensión, la paz por la paz, el pacifismo a ultranza, en donde la condena a la militarización va por todos lados, y que no significa que uno esté de acuerdo con la guerra, por favor, no caigamos en ese facilismo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo sencillamente que desde el punto de vista latinoamericano, frente al tema, por ejemplo, de la crisis que se provocó por el COVID-19, una serie de países latinoamericanos pudieron resolver sus problemas debido a la relación que tuvieron con China y con Rusia. Ahí tuvieron vacunas. Recordemos que en ese momento las vacunas, los respiradores, hasta las mascarillas, se las peleaban los socios de la OTAN. Recordemos que además de eso había exclusión de países de distintos continentes, incluyendo el latinoamericano, para que pudieran llegar, ¿no es cierto?, vacunas. Bueno, esa exclusión no existió de parte de China, no existió de parte de Rusia. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la relación que muchos países latinoamericanos han tenido con esos mundos no han sido negativas post-90. Y para ser más claro, desde el 2010 en adelante, han sido relaciones de comercio. Eso ha sido relaciones políticas de comercio. Las relaciones políticas de comercio de nuestro continente, de nuestros países con Estados Unidos, no ha sido
bajo esa misma simetría. Ha sido bajo una lógica de dependencia política. Y eso es un dato de la realidad. O sea, es un dato tan de la realidad que un columnista de una radio X, un señor que usa suspensores y parece que los suspensores a veces le pesan mucho, eh, resulta que viene y se atreve a decir de que Chile tiene que venir y optar, y que la opción de Chile tiene que ser la opción personal de su radio y la opción personal de su negocio, por la que optó por una relación con una alianza comunicacional con sectores norteamericanos. O sea, el Estado de Chile tiene que venir y optar exclusivamente por una relación con el Estado norteamericano. Eso lo dijo en una columna, pero además cometió una ignorancia brutal. Comparó al país seguramente que el de su abuelo, y lo entiendo, cada uno quiere venir y mirar lo que quiere, pero intentar comparar a Italia, a un país que no tenía ni respiradores ni mascarillas, con un país que generó sus propias vacunas, que tiene sistema espacial, que tiene más de 2.500 bombas nucleares a su disposición, y pretender equiparar eso y decirlo en una columna no solamente es un acto de ignorancia, eso se llama desinformación y eso se llama estupidez pública. Y hay que decirlo, y nadie lo dice. No, pues nadie lo dice, como nadie lo dice aquí en nuestro país, que muy pocos lo decimos en realidad, que Cuba, país bloqueado, país castigado, país que se le han negado hasta hoy mismo la posibilidad de recursos tecnológicos, construyó sus propias vacunas y es el país que tiene la mayor certeza en salubridad pública en sus seres humanos, los que habitan en la isla. ¿Sí? Fíjate que ayer nosotros en Chile tuvimos cerca de 250 muertos por COVID, Claro. los mismos que tuvo la India en ese mismo día. La India, que son un poquito más de miles de millones que nosotros. Sí. Un poquito más. Pero fíjate que tampoco las versiones de prensa hablan de esto. Ponen el acento solo en que están bajando los contagios, bajan los contagios, bajan los contagios. Entonces, claro, yo creo que, Omar, creo que la batalla de las ideas, como señalaba Fidel, pero la batalla de las ideas requiere de arquitecturas comunicacionales, porque sin instrumentos y arquitecturas comunicacionales, tú puedes terminar hablándole al aire. Las redes han ayudado mucho, porque de alguna manera han logrado democratizar, abrir, hacer más horizontal los diálogos, las conversaciones, en fin. Pero sigue siendo el sistema mediático planetario un poder hegemónico al servicio del imperialismo norteamericano y de sus socios, eso es. No hay todavía posibilidades de algo distinto, no se ve, no aparece. Y por eso es que yo creo que es tan importante insertar en este contexto, en este análisis, ese componente que tú señalas, porque creo que la batalla de las ideas y el que las personas puedan tener acceso a una información es, es clave, es clave. De otra manera se pueden explicar y justificar las atrocidades más grandes. Fíjate que doy otro elemento. Yo creo que, bueno, no todos van a tener acceso a esto, ¿no es cierto? Pero la guerra del Peloponeso, volver a leerla, volver a leer a Tucídides, yo les diría que es un elemento bien importante para entender en algo lo que puede estar ocurriendo. Releyéndola, por supuesto, ¿no es cierto? Imaginando, usando cierta labor de interpretación. Y yo diría que un segundo elemento también importante es entender y empezar a pensar quiénes son los perdedores en esta situación hoy día, a la cuenta de caja. Hoy día, ¿quiénes son los perdedores? Y desde mi punto de vista, por lo menos los grandes perdedores es Europa, es la OTAN. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque van a tener que comprar un petróleo un 40% más caro. Porque van a tener que comprar un gas a un precio impresionante. Y porque van a depender de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, Estados Unidos es un ganador relativo. Y digo ganador relativo porque también va a tener que pagar los costos de lo que está haciendo. Y lo está pagando desde el punto de vista económico, como también lo está haciendo Rusia con las sanciones internacionales, ¿no es cierto? Pero desde este punto de vista, lo que está ocurriendo es que Rusia se está desplazando hacia Asia
en su relación con China, con la India, se va a separar de Europa, Europa va a quedar absolutamente dependiente de Estados Unidos, por tanto Alemania, por tanto Francia, que son el sostén de la comunidad económica europea, porque recordemos que Inglaterra se separó, Inglaterra está en una alianza directa con Estados Unidos, entonces desde ese punto de vista, los grandes perdedores son ellos. Ellos son los grandes perdedores en este Bueno, minuto. Alemania de hecho dijo hace 3 días atrás que ellos no podían tomar las decisiones como las que tomó Estados Unidos de castigar con el tema del petróleo porque en 2 días se les paralizaba el transporte. Pero por supuesto. No están en condiciones. Ahora, esto yo te agregaría solo un dato. Uh-huh. El efecto más brutal hacia los pueblos va a ser hacia la periferia, hacia nuestros pueblos. Hacia nuestros pueblos, por supuesto, que vamos Ahí a va a ser venir también los ahí va a perdedores. venir, claro, porque el centro capitalista neoliberal se las arregla para poder reacomodar su activación económica, su consumo, en fin, todo eso, sobre la base de trasladar los efectos residuales y no residuales de las crisis a la periferia. Por eso es que a mí me produce tanta molestia la posición de algunas y algunos izquierdistas eurocentristas en mi país y en Europa, cuando no visualizan estos componentes y hablan como desde el centro, ¿no? Mira, si, a ver, para ser súper directo, aun cuando ha sido golpeado el Estado benefactor en toda Europa, pero la calidad de vida en Europa está sustentada en que ellos tienen tasas de reinversión de capital financiero provenientes de nuestros países, de nuestros países. Si nosotros no existiéramos, ellos no tendrían el nivel de vida que tienen, lo mismo que Estados Unidos. No podrían. Por lo tanto, los términos de referencia están basados en una de desigualdad económica y del consumo y del centro productivo brutales. Y es lo que hace que Estados Unidos y la OTAN vayan sobre Rusia. Porque aún siendo, como tú señalas, un país capitalista, una burguesía que está en el poder, no les resuelve la No, pues, crisis que tienen adentro y por lo tanto tienen que ir sobre ella. Y exactamente. tampoco les resuelve que China siga avanzando en los términos de referencia de los mercados mundiales en las exactas formas como lo han hecho ellos. Porque China no ha hecho otra cosa que entrar en la tecnología, en los mercados económicos, en la exportación, en los temas energéticos, en fin, en el consumo en general, usando los términos de referencia del propio capitalismo neoliberal. Eso es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho Sí, en Europa, lo que ha hecho en nuestro continente, lo que ha hecho en todas partes, en África. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que estamos en un momento muy, muy especial de la humanidad. Se nos juntó la crisis del capitalismo salvaje con la crisis de pervivencia producto de la crisis medioambiental, el tema de las pandemias, en fin. Hay que reflexionar más en profundidad. sí. Mira, para que podamos dejar un tiempo para el tema de cómo se da asumir el mando de Gabriel Boric, ¿no? Para cerrar el tema anterior, yo diría que fíjate que el otro elemento que hay que observar es que en esta partida de ajedrez, que estaba preparada desde hace mucho rato, que los oponentes sabían que esta partida venía, hay que ver cuáles van a ser los grados de resistencia. Hay que ver qué tan preparado estaba la Federación Rusa para este conflicto y hay que ver cuánta también va a ser la resistencia eh, de Estados Unidos y la resistencia también, ¿no es cierto?, de los ucranianos a ser sacrificados. Porque aquí la idea de Estados Unidos es generar una guerra de desgaste, Sí, es intentar que Rusia, ¿no es cierto?, se sobrecargue, es intentar que Rusia genere un nivel de deuda superior a lo que puede venir y ser capaz de sostener. Vamos a ver en un tiempo más cuál va a ser el resultado de esto. Y nosotros como países latinoamericanos, lo único que podemos apuntar, y con esto abro el paso inmediatamente a analizar la situación con Gabriel Boric, es que nosotros tenemos que custodiar nuestra soberanía. Y desde ese punto de vista, en la medida que quienes están en la convención no entiendan, por ejemplo, de que un elemento muy importante
para custodiar nuestra soberanía tiene que ser el hecho de que nosotros no podemos permitir la presencia militar de países extranjeros en Chile, menos de bases militares, y que de existir esas tienen que estar, ¿no es cierto?, bajo el principio de una aceptación muy amplia de la sociedad chilena, a través de su Congreso, o es en su Congreso, con un nivel muy amplio, o a través de un plebiscito. Pero no puede ser de otro modo. Lo mismo en el caso de las relaciones militares. Esas mismas tienen que también ser sometidas al Congreso, y en el Congreso tienen que ser con quórum altísimos. ¿Por qué? Porque tiene que ser bajo una dimensión de un acuerdo muy extenso. El que decidamos, si decidimos que la alianza es con Estados Unidos, con quien sea, con Francia, con Alemania, con los turcos, da lo mismo, eso tiene que ser, ¿no es cierto?, bajo una validación muy amplia. No puede estar al arbitrio de una pequeña élite, ni mucho menos al arbitrio de un grupo de generales o un grupo de militares que cree que tiene, ¿no es cierto?, ese predominio absoluto, y en donde va a someter al peligro a millones de chilenos. Nosotros no podemos ser un objetivo militar así como así. Y ese es el llamado, desde mi punto de vista. Entonces ahora, dicho eso, Juan Andrés, ¿cómo ves tú este día del 11 de marzo, luego de todo lo que estuvimos conversando? Bueno, Chile es parte del planeta, es parte de la Claro, humanidad, es parte de América, no claro, somos marcianas ni marcianos, claro. no somos una isla en el sentido del Sí, aislacionismo, porque las islas tampoco sí. son aislacionistas, Oye, oye, imposible. pero mira, afinemos la En pregunta. fin. ¿Cuál es la herencia de Piñera? ¿Cuál es la herencia que deja Piñera? Partamos de No, eso. es que Piñera es la... Mira, Piñera es creo yo, es el reflejo de todo este esfuerzo planetario que viene desde décadas Ujú, por tratar de instalar al capitalismo salvaje como ya ujú, lo máximo que le ha pasado a la humanidad y como le puede seguir pasando. Eso es. ujú, Y aquí en Chile eso no fue parado o sea, porque nunca tuvieron el objetivo de parar eso, los gobiernos de la concertación. Los gobiernos de la concertación profundizaron la arquitectura neoliberal. Aquí se produjo una experiencia fallida de la tercera vía, yo por eso lo mencionaba. Solo ujú. en 3 países de la región se produjo ese efecto y los 3 fracasaron rotundamente, pero acá se mantuvo la estabilidad porque la concertación siempre estuvo en una alianza con la oligarquía, con la derecha muy sólida desde el punto de vista estratégico. Y no tenía competencia, por decirlo de alguna manera. No había otras fuerzas políticas que pudieran neutralizar e incidir ese proceso, con también un respaldo ciudadano relativo, pero respaldo ciudadano finalmente. También hay que decirlo, para no cubrir. A mí tampoco me gusta eso, porque a finales de los 90 en este país hay una parte importante de la población que respalda el carácter de la transición pactada, el pacto transicional, en gran medida porque dice, bueno, estamos saliendo de una dictadura, veamos qué se puede hacer, que se pare todo esto terrible, crímenes, terrorismo de Estado, miseria, que eso era. Y yo creo que aguantaron, apretaron los dientes y así estuvo una buena parte de este país, de los pueblos de Chile durante mucho tiempo. Y esto simplemente derivó en protestas cada vez más grandes. No fue una, ojo, porque aquí han habido muchas protestas de profesoras y profesores, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, comunidades mapuches, luchadores por la defensa del agua, luchadoras y luchadores por la defensa del agua, trabajadores de los sectores distintos, textiles, retail, forestales, en fin, ha habido mucho, mineros, de la minería, ha habido mucho, Omar. El registro histórico de todo aquello es importante para poder entender que se trata de una tendencia que ya tiene una expresión muy contundente el 2011 y que de alguna manera incide en el gobierno de la nueva mayoría, en su programa, de alguna manera, no totalmente. Y luego viene el estallido, la rebelión popular, la rebelión obrera, el paro productivo, millones y millones en las calles, con un Piñera acosado que en algún momento incluso
había un aparato militar que tenía la tarea de sacarlo de la moneda porque ellos pensaban que no iba a poder seguir ahí. Eso es real, lo que estoy diciendo. Con la intervención militar brutal que derivó en represión, muertos, ciegas y ciegos, encarcelados todavía. El gobierno del presidente Boric, una de las primeras medidas que informa es que va a retirar una parte importante de las querellas por ley de seguridad interior del Estado, y lo va a hacer por mínima justicia. En fin, yo diría que todo esto es un enjambre de cuestiones que yo creo que hacen pensar de que el agotamiento en la ciudadanía del modo de vida neoliberal y capitalista salvaje en Chile está bastante agotado, pero su defensa es todavía fuerte, porque es una defensa hegemónica, comunicacional, cultural, militar, política, ideológica, y que tiene mucho poder fáctico. Electoralmente no les ha ido bien, cada vez les ha ido cada vez más mal. Ahí no está su fuerte, pero también tienen una presencia importante en el Parlamento. El famoso Partido Republicano, la derecha tiene su fuerza que si eventualmente llegara a lograr entendimientos con la democracia cristiana, y lo digo así porque esa es una hipótesis y un escenario posible, no lo estoy inventando yo, no es primera vez que pasa en la historia de Chile, que la democracia cristiana se entiende con la derecha, para que no sigamos con tanto eufemismo, con tantas cosas así como que, no, eso puede ocurrir, y si eso ocurre en el Parlamento, la resistencia a las transformaciones va a ser mayor. En la constituyente están haciendo lo mismo, están tratando de mostrar la figura de que aquí puede salir una constitución que no represente a todas y todos. Esta cuestión de no representar a todos y todos lo están usando desde el mismo momento en que se instaló el pacto transicional en este país, que le dio la espalda a la mayoría de los pueblos de este país. Pero lo usan y abusan de eso como si fuera el concepto de acuerdo nacional, en fin. Están tratando de desprestigiar enormemente la constituyente. Entonces, claro, aquí hay una ofensiva o una contraofensiva para tratar de relativizar y neutralizar los cambios que han empujado los pueblos con mucho sacrificio. Si no, mira, Omar, francamente, si no hubiera ocurrido el estallido, nosotros no estaríamos hablando de una nueva constitución. No estaríamos hablando como estamos hablando con un gobierno que en segunda vuelta, especialmente, si uno mira las mesas y hace los análisis rigurosos y concretos desde el punto de vista electoral, prácticamente hay una simbiosis, una sinergia entre la cantidad de gente y el tipo de gente que votó en el plebiscito en la segunda vuelta. Y esto hay que tenerlo presente con mucha atención, porque hay algunas y algunos que dicen de que la votación de Boric en segunda vuelta es producto de la sumatoria de los partidos de la concertación. Y eso no es real. Sí, efectivamente ayudaron, pero la votación más significativa que permitió llegar sobre el 50%, una votación histórica, proviene de gente que no votaba, proviene de una parte importante de los votantes de Parisi, porque eso también hay que considerarlo. Sí. Proviene de un mundo popular que se reflejó mucho en el caso de la región metropolitana, lo hemos dicho otras veces, y hay muchas y muchos que no les gusta reconocerlo, que se miran más al espejo, de los 402 o 405.000 votos que obtiene Fabiola Campillay, que es la senadora más votada de Chile. Independiente, sin pacto, sin partido. ¿Cómo no va a ser un fenómeno hermoso ese? O sea, yo francamente creo que empezar a dudar de ese tipo de cosas, cuando Lenin dice, cuando una persona que quiere ser revolucionario, le empieza a poner sospecha a las expresiones que provienen originalmente de los pueblos, mejor que se vaya para su casita o que empiece a pensar en dónde está. Yo también creo exactamente lo mismo. Porque hay mucho temor, mucha inseguridad a que las cosas que no están controladas por determinados partidos, que no están controladas por determinadas ideologías, en este país como que no pueden existir. Es una cosa bien compleja.
Y son reales, no estamos hablando de ficciones, son reales. Ahora, con la heterogeneidad, con la diversidad, sí, con lo contradictorio, sí, todo eso, pero son reales. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia que para mí es muy importante, porque si hay un nuevo ciclo en Chile, para mi gusto está marcado por esto. El motor de la historia en este momento lo están empujando los pueblos de nuestro país. Y eso es lo mejor que le puede ocurrir a un país, lo mejor. Porque la base de sustentación que tiene sobre la base de un proyecto político transformador como este, ahí tiene un asentamiento importante. Yo creo que ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Mira, otra cosa súper significativa es una situación impresionante, pero un gobierno que además se instala cuando viene el plebiscito de salida para la nueva constitución. Sí. Y por lo tanto, si ese plebiscito se gana, este gobierno va a tener que echar las bases de realización fundante de la nueva constitución. Esto no había ocurrido en Chile antes, que un gobierno transformador empuje en esta dirección. Porque antes hubo matices, hubo contradicciones, hubo muchos problemas. Las constituciones en este país siempre terminaron siendo muy elitistas, muy derivadas de grupos reducidos, aun cuando la del 25 emerge también de una revuelta obrera y popular. Cae el gobierno de Alessandri Palma. Hay gobiernos militares de por medio de la República Socialista, los 10 días, que se declara Chile República Socialista. En fin, la rebelión de la Armada después, en fin. Hay una serie de procesos en donde las revueltas populares lo que han buscado es superar la institucionalidad burguesa, para ser claros. Y yo creo que en este momento a lo que le tienen muchos miedo, muchas y muchos le tienen miedo, es a que se les salga este proceso de los carriles de la normalidad, entre comillas, ¿no? De lo normalito, la cosita que... y la ponen muy así, le ponen, en fin... Claro, mira el alaraqueo sobre el tema de la propiedad privada, por ejemplo. Oye Juan Andrés, ¿y cómo ves tú el papel del Partido Comunista dentro del gobierno? En estas condiciones, bueno, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? Yo creo que el Partido Comunista tiene un tremendo desafío. Es un partido muy incidente en el terreno de las representaciones electorales, parlamentarias, municipales. Se nos ha votado y se nos ha concedido una confianza política muy grande. Dentro de la Prodignidad somos el partido que tiene una incidencia muy importante. Pero también quiero decir súper claro, la configuración del gobierno, creo yo que objetivamente está dada por la presencia y la incidencia del Partido Socialista en primer lugar. Así quedó. Sí. Así quedó. O sea, como partidos, individualmente. Añadiría ahora, un elemento a eso, de este Partido Socialista. Sí, claro. Este Partido Socialista que se está poniendo de acuerdo con el PPD, con los radicales, entonces arman un bloque. El otro bloque es el bloque real, a Prodignidad, donde está el Partido Comunista. Pero yo también quiero ser súper claro, Omar, sobre un punto. Y además es un punto objetivo, que además él mismo lo ha explicitado. El presidente Boris, desde un comienzo, estaba hablando incluso mucho antes que fuera candidato presidencial, ha considerado en su idea de construcción de correlaciones de fuerza una alianza muy importante con el Partido Socialista. Por lo tanto, a nadie le debería extrañar la presencia y la incidencia del Partido Socialista. El Partido Socialista, como tú muy bien dices, el real, el que es, en el gobierno. El Partido Socialista en este momento tiene la principal presencia política en el Ministerio de Hacienda, en Cancillería, en buena medida en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de la Vivienda. Por lo tanto, yo creo que aquí, si hay alguna tarea de las tareas para el Partido Comunista, es tratar de lograr y hacer todos los esfuerzos que el programa se realice. Porque ahí nos vamos y ahí se nos juega la vida. Que el programa se realice. Este país no da más. Si hay de nuevo una frustración,
esto no sé para dónde puede ir. Pero si hay al revés un avance sustantivo y estable, ahí sí que arrancamos para adelante súper bien. Y se abren más todavía posibilidades para un camino de emancipación, donde yo visualizo un movimiento popular, liderazgos como el de Daniel Jadwe, en una perspectiva de crecimiento extraordinariamente grande. Extraordinariamente grande. Entonces veo un poco ese cuadro y, bueno, como todo en la política, en las correlaciones, las tensiones son reales, uno no saca nada con... Pero tampoco se trata de hacer lo que hacen los medios hegemónicos, que es buscarle, que la peleita pequeña, que la cosa ridícula. No, 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 si aquí hay cuestiones sustantivas. Por ejemplo, concreto, lo que yo mencionaba, el gobierno anuncia que retira todas las querellas o buena parte de las querellas por la inseguridad del Estado. Estaba en el programa, Sí. se va a cumplir. Se va a cumplir. O sea, te digo, ese tipo de cosas, más que simbólicas, son súper fuertes para lo que significa la credibilidad de un gobierno. Y me parece que ese es el camino que hay que seguir implementando. Así que vamos para adelante en ese sentido, ¿no? No me gusta mucho hablar de que paso a paso, pasito a paso, que aquí, que acá. Mira, porque esas son temporalidades medias estéticas que también tienen que ver en la política, pero lo sustantivo me da la impresión a mí va por otro lado, va por el hecho de que, a ver, por decirte, tú tienes en este momento una pandemia en crisis en Chile, tienes una situación socioeconómica gravísima, gravísima, pero muy grave. Entonces tienes que enfrentarla con el tema del salario, con el tema de la salud, el diálogo con las comunidades mapuches, tienes que enfrentarla. Y enfrentarla significa ir a buscar formas de solución, no hacer lo que hacía especialmente los gobiernos de la concertación y qué decir los gobiernos de la derecha, que decían que iban a hacer y no hacían, y finalmente las cosas terminaban hasta peor. Si el agotamiento es muy grande por esto, pues yo creo que en este país los pueblos de Chile hemos soportado demasiado. Cuando a ti te dicen en tu cara, que es una bofetada, de que poco menos que estás alegando porque estás llena o lleno, porque incluso las cosas no están tan mal. Mira Venezuela, Chilezuela, mira África, mira ahí, mira allá. Entonces al final como que tratan de convencernos de que todo lo que ocurre en Chile es porque este país está tan bien de que tiene que mejorar, pero no refundarse. Aquí viene otra cosa que quería mencionar. ¿Por qué le tienen tanto miedo al concepto de re-fundación? Si refundación no es destruir, refundación es construir sobre bases, por eso es refundación, no es fundación. Apelo a la etimología del concepto, que es un concepto muy profundo y que además es utilizado en muchas disciplinas y en muchas variantes, en muchos códigos. O sea, porque en el fondo lo que estamos haciendo es cambiarle el carácter a este Estado. Pues si no, ¿cómo te explicas? A pesar de que el presidente Lagos firmó una constitución que era un chamullo, porque era una constitución que no le cambió nada, era un chamullo, y seguimos con la constitución pinochetista, ¿cómo no va a ser importante efectivamente cambiarle el carácter al Estado? La forma más dialéctica y humanista que expresa el cambio en un país es cambiarle el carácter al Estado. Y eso se refleja en una nueva constitución. Y este gobierno está puesto justo en la posición de ayudar y coayudar e impulsar ese proceso. Me parece un escenario precioso desde el punto de vista emancipatorio. Bueno, Juan Andrés, vamos a tener tema, yo creo que para rato. La próxima semana podemos abordar un poco más elementos sobre las condiciones de cómo se asume este gobierno. Si uno pudiera hacer tú haces alguna alegoría histórica, yo diría que aquí estamos también dentro de esta dimensión histórica en que si somos capaces de tener una visión como la del Frente Popular, ¿no es cierto?, bajo el primer gobierno, y no los desgastes que se fueron produciendo más adelante, ¿no? Cuando se llega incluso con Gabriel González Videla, que es como la parte más
más penosa de los frentes Y populares. ojo, ojo, Omar, que Gabriel González Vedera, uno de sus recursos, una de sus triquiñuelas, es la situación internacional. Sí, sí, pues, por eso estoy diciendo y estoy apelando a cierta discursividad que también se genera al interior, de ciertos sectores neoliberales, de ciertos sectores que son globalistas y que además de eso mienten descaradamente. Y por eso hice hincapié, y por eso lo expresé, de que Putin es muchas cosas, pero hay una cosa que no es comunista. Claramente. Y el Partido Comunista Ruso, por lo demás, es opositor al gobierno de Putin, lo que no significa que sea opositor a la acción militar, que es No, y distinto. también que el Partido Comunista ha sido perseguido y ha sido masacrado en Claro, Crimea. además, además, y que el Partido Comunista en Ucrania ha sido perseguido y masacrado. Así Por es. lo demás, entonces son elementos muy importantes que hay que tenerlo en consideración. Y hay que tenerlo en consideración dentro de partidos comunistas, que en general, y dentro de la izquierda, de la mejor tradición de la izquierda, que en general son de corte internacionalista. Y eso tampoco hay que desconocerlo. Así es. Así Ah, es. bueno, despedimos el programa de hoy. Yo quisiera terminar, como siempre, con un textito a propósito de marzo, eh, anticipándome al 29 de marzo, con un poema que escribí hace largo tiempo que se llama Todo lo sólido se disuelve en el aire, que es una frase, ¿no es cierto?, famosa del señor de Treveris, don Carlitos. El colegio latinoamericano ya no existe. Los Leones 1401 es ahora un conjunto de departamentos. Manuel Guerrero ya no espera a sus niños. Y el ruido del helicóptero de esa mañana del 29 de marzo se perdió en los quehaceres de la carne. Marx tenía razón. Todo lo sólido se disuelve en el aire, pero la fragilidad de la coherencia permanece. Nadie podrá recordar el nombre de uno solo de sus asesinos. Los llamarán de modo genérico criminales. A pesar de eso, la sala vacía espera. Los niños de esa época esperan verte ingresar silbando con el libro bajo el brazo. Buen poema. Un abrazo, Dramático. Un un abrazo, abrazo, Omar. sí, Un sí. abrazo. Es que Sí, pues. para un sector importante de los chilenos hay que recordar Así es. la memoria, fíjate que escuché a Carmen Izquierda en un programa en la radio de la Universidad de Chile, eh, en donde ella hablaba del valor de la memoria. Y yo creo que lo que Sí. nosotros tenemos que hacer, el mundo de la cultura, que es donde yo milito en el mundo de la cultura, soy del mundo de la cultura, no, nuestra labor con la memoria, nuestra labor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la construcción de un imaginario y de la discusión de la idea desde el punto de vista cultural, tiene que estar sobre la mesa. Nosotros no podemos desligarnos de eso. Y por lo menos para mi generación, el 29 de marzo de 1985 es una fecha clave, como lo es para la sociedad chilena, ¿no es cierto?, el hecho de la existencia de lugares como Villa Grimaldi. O sea, después de Villa Grimaldi, la sociedad chilena, la cultura chilena, el significado de la democracia en Chile tiene un corte que tiene que ser distinto. No puede ser igual. O sea, pretender hablar de democracia sin reelaborar y repensar Villa Grimaldi para la sociedad chilena sería muy grave y muy complejo. Así es. Así Nos es. vemos. Muy bien, Omar. Chao, Nos chao. vemos. Que esté muy bien. Chao, Chao, chao. chao.